Nadie podía desafiarlos, hasta que una nave de batalla terrana entró en el campo de batalla. Durante 3000 años, el dominio Sarn gobernó las estrellas sin oposición. Toda resistencia fue aplastada, cada mundo subyugado. Pero cuando una misteriosa nave de guerra terrana emergió de un agujero de gusano, el imperio imparable finalmente se enfrentó a algo que no podía conquistar. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Durante más de 3000 años, el dominio Sarn había reinado sobre el sector galáctico con un poder absoluto e incontestable. Ninguna civilización, ni grande ni pequeña, había logrado resistir sus flotas por más de unas pocas semanas. Los Sarn no solo conquistaban planetas, los moldeaban a su imagen, borrando culturas enteras y reemplazándolas con la fría eficiencia de su propio orden imperial. En su idioma ancestral, dominio no significaba simplemente gobierno, sino perfección lograda a través de la obediencia. En el corazón de esa maquinaria de conquista estaba la gloria eterna, una nave insignia tan vasta que su sombra podía cubrir continentes. En su puente de mando, el comandante supremo Beric observaba con indiferencia los restos humeantes del mundo pelsiano. A sus pies, los océanos azul esmeralda hervían bajo los restos de bombardeos orbitales. Las grandes ciudades se habían reducido a ruinas incandescentes. Beric era un Sarn de alta casta, de porte imponente y mirada fría. Sus 4 ojos analizaban los datos tácticos sin emoción, y su voz, profunda y resonante, parecía un eco metálico dentro del casco de comando. «Informe de estado», ordenó, con esa calma autoritaria que solo poseen los que nunca han perdido una batalla. La teniente Mea, su segunda al mando, avanzó con su tableta de datos. «La resistencia paxiana ha sido aniquilada, comandante supremo. Sus naves capitales intentaron huir hacia el borde exterior, pero nuestros cazadores las interceptaron. Pérdidas en nuestras fuerzas. Ninguna». Beric arqueó ligeramente un ojo. «Sorprendente. Y yo que esperaba redactar mensajes de condolencias hoy». Mea parpadeó rápidamente con sus 3 ojos, sin comprender el sarcasmo. «No hay necesidad de condolencias, señor, si no hubo bajas». Beric soltó un suspiro cansado. «Exactamente, teniente. Ese era el chiste». En la sala, un leve temblor recorrió el aire. La risa contenida de su oficial de armas, Dras. Al menos alguien en la nave entendía su sentido del humor. Beric se giró hacia la ventana panorámica. El planeta conquistado brillaba como una joya rota, con columnas de humo que se alzaban hacia la estratosfera. Era una visión que ya no le producía orgullo ni emoción, solo una vaga sensación de tedio. «Inicien los protocolos de ocupación planetaria», ordenó sin mirar atrás. «Extracción de recursos, reclutamiento de mano de obra, gobierno títere. Y activen la supresión cultural. No quiero otro levantamiento como en Nexo 9. Los oficiales asintieron en silencio. Cada conquista era un ciclo repetido. Llegada, destrucción, sometimiento, la rutina del imperio. Pero entonces, una voz interrumpió la monotonía. «Comandante supremo», informó el oficial de sensor Estrel, con un tono de incertidumbre. «Detecto una anomalía en el borde del sistema». Beric ni siquiera giró la cabeza. «Define anomalía». «Parece una formación de agujero de gusano, señor, pero es inusual, extremadamente estable. Y algo está saliendo de él». Aquello captó su atención. Un agujero de gusano artificial, sin aviso previo, significaba una civilización avanzada, o una trampa. Beric se aproximó al panel de control, su silueta alta proyectando una sombra imponente sobre los técnicos. «Muestra la imagen en la pantalla principal». El holograma cambió. En medio de un torbellino de energía púrpura y azul, una nave emergió del vacío. No se parecía a nada que los Sarn hubieran visto antes. Gigantesca, angular, sin los adornos ni la simetría elegante de sus propias construcciones. Era una masa de acero oscuro, forjada más para sobrevivir que para lucir. Beric frunció el ceño. ¿Una sola nave? ¿Eso es todo? Un silencio expectante se apoderó del puente. Nadie lo sabía aún, pero ese instante marcaría el comienzo del fin de una era. Porque el dominio Sarn, el poder más antiguo y temido de la galaxia, acababa de llamar la atención de una nueva fuerza. Una que no conquistaba por gloria, sino que sobrevivía por convicción. La humanidad
había llegado al campo de batalla. La imagen en la pantalla principal mostró algo que pocos Sarn habían presenciado en siglos. Una nave desconocida, inmensa y silenciosa, emergiendo del vórtice de un agujero de gusano. Su forma era completamente ajena a las elegantes líneas orgánicas del diseño Sarn, donde las naves del dominio eran obras de arte flotantes, con curvas simétricas y relucientes tonos metálicos. Aquella era un bloque de acero gris oscuro, una fortaleza flotante sin ornamentos, sin pretensiones, pero con una presencia que imponía respeto. El silencio se apoderó del puente de mando. Incluso los oficiales más experimentados contuvieron la respiración. Análisis, ordenó Beric, su voz tan fría como el vacío que los rodeaba. El oficial de sensores, Trell, trabajó con rapidez, sus manos moviéndose entre paneles holográficos. La nave está altamente blindada, señor. Su composición incluye materiales que no aparecen en nuestra base de datos. Estoy detectando múltiples sistemas de armas, pero no puedo identificar su configuración. ¿Y su núcleo energético? Trell se detuvo, incrédulo. Esto no puede ser correcto. Beric frunció los 4 ojos. Habla. Simis lectu. RAS son precisas. Su salida de energía supera a la gloria eterna en una proporción de 3:1. Un murmullo de incredulidad recorrió el puente. En 3000 años de dominio absoluto, ningún enemigo había logrado igualar la potencia de su nave insignia, mucho menos superarla. Beric levantó una mano, imponiendo silencio. Abran un canal de comunicación, ordenó con calma glacial. Veamos qué clase de criatura se atreve a desafiar al dominio Sarn. El oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto, señor. Beric se irguió, su imponente figura envuelta en la luz azulada de los monitores. Aquí el comandante supremo Beric, del buque insignia Gloria Eterna, del dominio Sarn. Han ingresado en espacio soberano sin autorización. Identifíquense inmediatamente o serán destruidos. Por un instante, nada ocurrió. Solo el zumbido bajo de los reactores y el latido distante de los sistemas de soporte vital. Entonces, la pantalla titiló, y apareció un rostro. Era una criatura extraña, sin escamas, sin placas óseas, sin garras ni colmillos. Su piel era pálida, su estructura simétrica y su expresión inexpresiva. 2 ojos, un solo par de brazos, un ser débil a simple vista. Y sin embargo, cuando habló, su voz resonó con una confianza helada. Soy el capitán Thomas Jackson, de la Federación Terrana, a bordo del acorazado Relentless. Hemos respondido a una señal de socorro emitida por el gobierno pelsiano. Beric entrecerró los ojos. Pelsianos. Ya no existen como gobierno. Se rindieron ante el dominio. Si buscan mediar, han llegado demasiado tarde. Jackson no parpadeó. Entonces han violado la Carta de Protección Interestelar. El planeta Pelsia está ahora bajo jurisdicción de la Federación Terrana. Retiren sus fuerzas inmediatamente. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que el puente entero estallara en carcajadas. Los oficiales Sarn se inclinaban sobre sus consolas, riendo abiertamente. Incluso Beric permitió que una sonrisa cruel deformara su semblante. ¿Ordenarnos?, repitió, divertido. ¿Una sola nave contra 30 capitales y 200 escoltas? Su audacia es admirable, humano. Pero su vida acaba aquí. Jackson siguió sin mostrar emoción alguna. Solo asintió una vez, casi con tristeza. Advertencia final, comandante. Retírense. Si atacan, se arrepentirán. Beric mostró sus colmillos en una sonrisa depredadora. Oficial de armas Dras, adquiera blanco. Blanco fijado, respondió Dras, sus tentáculos moviéndose con precisión letal. Bancos de disruptores cargados, torpedos cuánticos armados. Beric bajó la mano con gesto teatral. Fuego a discreción. El espacio se iluminó. Ráfagas verdes de energía salieron disparadas desde la gloria eterna, acompañadas por una lluvia de torpedos azules que atravesaron el vacío con estelas ígneas. Las explosiones resonaron como una sinfonía de muerte, hasta que se disiparon, dejando a todos los presentes congelados en silencio.
La nave humana no había sufrido ningún daño. Una esfera luminosa, un campo blanco iridiscente, envolvía al Relentless. Las ráfagas de energía simplemente desaparecían al contacto, tragadas por aquel escudo imposible. Los torpedos detonaron, pero ni siquiera movieron la nave de su posición. En el puente Sarn, todos permanecían atónitos. Draz fue el primero en murmurar: Eso no es posible. Y entonces, en la pantalla, el capitán Jackson sonrió. Fue una sonrisa humana, pequeña, contenida, pero en ella había algo que hizo temblar incluso al veterano comandante supremo Beric. Hemos sido pacientes, comandante, dijo Jackson. Pero la paciencia tiene límites, y la transmisión se cortó. Beric no lo sabía aún, pero aquel momento marcaría el inicio de la caída del dominio. El día en que el poder absoluto conoció el rostro sereno de la humanidad. El espacio se iluminó como un amanecer artificial. Cientos de haces de energía convergieron sobre la nave humana. Una tormenta de fuego que habría pulverizado una luna entera. Los disruptores del Gloria Eterna rugieron con el poder de 1000 soles. Y los torpedos cuánticos dejaron tras de sí estelas azules que se curvaban a través del vacío, buscando su presa. El comandante supremo Beric observaba la escena con una satisfacción cruel. Había visto a decenas de civilizaciones extinguirse bajo el poder del dominio, y no había razón para pensar que aquella sería distinta. Sin embargo, mientras el resplandor de las explosiones envolvía la misteriosa nave terrana, un detalle le inquietó. No había ruido en los sensores, ninguna señal de impacto real, ningún rastro de disipación energética. Cuando el resplandor se disipó, el puente entero quedó en silencio. Allí, en medio del fuego estelar, la nave humana seguía intacta. Su casco metálico no mostraba ni una sola marca. Imposible, susurró Draz, el oficial de armas. Nuestros proyectiles simplemente desaparecieron. Beric entrecerró los ojos. En la pantalla, un resplandor blanco envolvía al Relentless como una cúpula de luz sólida. No era un escudo convencional, no reflejaba ni absorbía la energía. Simplemente la anulaba. Como si las leyes de la física se reescribieran a su alrededor. Aumenten la potencia de fuego al máximo, ordenó Beric con un rugido. Los cañones de toda la flota del dominio se unieron al ataque. 29 naves capitales disparando al unísono. Un espectáculo de energía pura que habría sido hermoso, si no fuera por el terror que comenzaba a latir bajo la superficie del puente. Y entonces, la voz del oficial de sensores rompió el silencio. Señor, la nave humana está cargando energía. Lecturas masivas en su núcleo principal. Beric se giró lentamente. ¿Preparan un salto? Negativo, respondió Trell. Es un arma, y su potencia supera cualquier parámetro conocido. Antes de que Beric pudiera dar una orden, ocurrió. Una única descarga salió del Relentless. No fue un rayo ni un misil. Fue una línea de energía pura, concentrada, tan brillante, que los sensores tuvieron que atenuarse automáticamente. El impacto alcanzó de lleno a la Gloria Eterna. El mundo de Beric se sacudió violentamente. Alarmas, fuego, humo, oficiales cayendo al suelo. El aire olía a ozono y metal fundido. «Informe de daños», gritó Beric, aferrándose a su consola. «Escudos, al 30%, respondió Mea con voz temblorosa. «De un solo impacto, señor. Repito, un solo impacto». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier explosión. Por primera vez en su vida, el comandante supremo Beric sintió miedo. En la pantalla principal, la nave humana permanecía inmóvil, majestuosa, como un depredador que ni siquiera necesita moverse para matar. Entonces, la transmisión se reactivó. El rostro de Thomas Jackson apareció de nuevo, con la serenidad de quien ya ha ganado. «Ya les advertimos. Retírense». Beric apretó los dientes. Su orgullo no le permitiría ceder. «Todas las naves, concentración de fuego en el objetivo», rugió. Las flotas Sarn se alinearon en formación de ataque total. Cientos de disparos cruzaron el espacio, convergiendo en el punto donde flotaba la nave humana. Era la culminación de 3 milenios de supremacía militar, pero el resultado fue el mismo. Nada. Y luego, el contraataque,
una segunda descarga de energía barrió el campo de batalla, no dirigida contra una nave específica, sino expandiéndose en todas direcciones. Un pulso blanco, perfect, toy silencioso, atravesó las naves Sarn. En cuanto las ondas de energía tocaron sus cascos, los sistemas se apagaron uno por uno. Armas, escudos, motores. «Nuestros sistemas han caído», gritó un técnico. «Toda la flota está paralizada». Beric miró el tablero muerto frente a él, impotente. En la pantalla, la voz de Jackson volvió, más fría que nunca. «Esto no es una guerra, es una advertencia. La Federación Terrana no busca conflicto, pero no tolerará la opresión. Retírense. Ahora». Y el canal se cortó, mientras el Relentless desaparecía en el vacío, dejando atrás una flota muda y humillada. Beric comprendió algo que jamás había sentido. El dominio Sarn ya no era el cazador. El equilibrio de la galaxia había cambiado. Y la era de los humanos acababa de comenzar. El eco de la humillación aún resonaba en los corredores del dominio. Por primera vez en 3 milenios, una sola nave había derrotado a su flota insignia. Los informes hablaban de un arma desconocida, de escudos impenetrables, de un enemigo que ni siquiera se molestaba en perseguirlos. El comandante supremo Beric había sido rescatado de los restos de la gloria eterna, su nave ahora un cascarón herido, y trasladado a bordo del acorazado Indomitable, al mando del almirante de flota Jorn, el más veterano de los estrategas del dominio. En la vasta cubierta de mando del Indomitable, los dos comandantes contemplaban las imágenes holográficas del enemigo. La nave humana, Relentless, permanecía inmóvil, sola, en medio del sistema pelsiano, como si esperara su próximo movimiento. 87 naves de guerra contra una sola, murmuró Jorn, su voz grave resonando entre las columnas metálicas del puente. ¿No le parece un poco injusto, comandante? Beric, con su armadura abollada y el rostro endurecido por la rabia, respondió con tono cortante. Después de lo que hizo con la gloria eterna, diría que aún estamos en desventaja. Jorn soltó un sonido entre risa y gruñido. Entonces no subestimemos a estos terranos. En el espacio exterior, la formación del dominio era una visión aterradora. 87 buques de guerra desplegados en anillos concéntricos, con miles de cañones apuntando hacia el solitario objetivo. Cualquier otra civilización habría huido solo al ver semejante despliegue, pero la nave humana no se movió. El oficial táctico informó: todas las unidades listas, almirante, armas cargadas, coordinación de fuego completa mediante red de entrelazamiento cuántico. Jorn asintió lentamente. Excelente. Que los dioses del vacío nos sean propicios. Fuego. El universo se iluminó. Cientos de proyectiles de plasma, haces de energía gravitacional, torpedos cuánticos y rayos de disrupción convergieron sobre un solo punto. La intensidad del ataque fue tan colosal que los sensores debieron atenuarse para evitar el colapso. En el centro del fuego, el Relentless desapareció bajo un mar de luz. Durante varios segundos, nadie habló. «Lecturas del objetivo», ordenó Jorn. El silencio del puente se hizo insoportable hasta que el oficial de sensores habló, su voz temblorosa. «Señor, los escudos del objetivo están fluctuando». Un murmullo recorrió la tripulación. Finalmente, un atisbo de esperanza. Pero entonces, el resplandor blanco volvió a expandirse. Una onda de energía perfecta, una esfera de luz pura, comenzó a crecer desde el punto donde se encontraba la nave humana. En segundos, la esfera alcanzó a las primeras líneas del dominio, y cuando las atravesó, los sistemas comenzaron a apagarse. «Todas las armas fuera de línea», gritó un técnico. «Motores principales inactivos», añadió otro. «Escudos colapsando en toda la flota». El Indomitable tembló. Las luces se atenuaron, los sistemas se apagaron uno por uno. Solo las pantallas de emergencia permanecieron encendidas, mostrando un espectáculo de pesadilla. Toda la armada Sarn, flotando inmóvil, impotente ante una sola nave. Jorn apretó sus mandíbulas. «Esto no puede ser», susurró. Y entonces, una transmisión entrante. En la pantalla apareció de nuevo el capitán Thomas Jackson, sereno, casi compasivo. «Almirante Jorn, capitán Jackson de la Relentless. Hemos neutralizado temporalmente su flota.
No buscamos guerra. Tienen 6 horas antes de que sus sistemas se restauren. En ese tiempo, retírense. ¿Retirarnos?, rugió Beric. El dominio no se arrodilla ante nadie. Jackson lo miró directamente. Entonces prepárense para desaparecer. Porque esta fue una muestra de contención, no de poder. La transmisión se cortó. Durante unos segundos, solo se oyó el zumbido apagado de los sistemas muertos. Finalmente, Jorn habló con voz baja, casi resignada. Si esto fue contención, comandante, ¿puede imaginar lo que harían si los provocamos otra vez? Beric no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, donde el Relentless se mantenía en calma, imponente, rodeado de los restos de su orgullo. El dominio Sarn, amo y señor de la galaxia por 3 milenios, había sido reducido a un enjambre de barcos muertos, suspendidos en la nada, y en ese silencio nació un pensamiento que recorrería toda la galaxia. Los humanos habían demostrado que el poder ya no era cuestión de fuerza, sino de voluntad. El silencio reinaba en el puente del Phantom, la joya oculta del dominio Sarn. Ninguna otra nave poseía su tecnología de desfase, de fase cuántica, un sistema que la volvía invisible incluso para los sensores más avanzados. El capitán Lazar, de escamas carmesí y mirada fría, observaba con atención la figura distante del enemigo. La colosal nave humana Relentless. Llevaban 3 días siguiéndola, ocultos en las sombras del espacio como depredadores esperando el momento exacto para atacar. Informe de estado, ordenó Lazar con voz grave. Sin indicios de detección, capitán, respondió Norak, su oficial de sigilo. Sus escanes pasan a través de nosotros sin registrar nada. Lazar asintió, aunque en su interior la desconfianza lo carcomía. Aquellos humanos ya habían demostrado ser impredecibles. Si pudieron derrotar a toda nuestra flota con un solo disparo, pensó, ¿qué otra clase de poder ocultan? Ciencia, ¿qué tenemos?, preguntó. La oficial científica, Tasia, desplegó una proyección holográfica en el centro del puente. Gráficos, ecuaciones y lecturas energéticas flotaron como luces fantasmales. El núcleo de energía de la Relentless es indescriptible. Tasia parecía fascinada y aterrada a la vez. No es un reactor de fusión ni de materia antimateria como los nuestros. La cantidad de energía que libera está contenida por una tecnología que no entendemos. ¿Qué hay de sus comunicaciones?, preguntó Lazar. Transmiten constantemente a través del agujero de gusano que crearon, pero no podemos descifrar nada. El flujo de datos es inmenso, más de lo que se requeriría para simples mensajes. Entonces, informan a su mundo natal, dedujo Lazar. O piden refuerzos. Un silencio inquietante llenó el puente. Las luces parpadeaban suavemente en tonos azulados. El zumbido del motor de fase resonaba como un corazón distante. De pronto, Norak levantó la cabeza. Capitán, la nave humana está cambiando de rumbo. Se dirige hacia las coordenadas del agujero de gusano. Lazar se incorporó lentamente, sus 4 ojos fijos en la pantalla principal. Este es nuestro momento. Prepárense para seguirlos. Si descubrimos de dónde vienen, el dominio sabrá cómo destruirlos. Tasia lo miró con preocupación. Con todo respeto, capitán, no sabemos si el campo de desfase resistirá dentro de un agujero de gusano. Las tensiones gravitatorias podrían desintegrarnos. Riesgos necesarios, respondió Lazar con frialdad. El almirante Jorn quiere respuestas, y se las daremos. El espacio frente al Relentless se distorsionó, girando en una espiral de luz pura y azul, el portal. La nave humana se deslizó hacia él con la calma de un dios entrando en su templo. Mantengan curso, ordenó Lazar. El Phantom siguió al gigante de acero, su campo de invisibilidad temblando bajo el peso de las fuerzas dimensionales. El espacio se retorció. Los colores del universo se fragmentaron en geometrías imposibles. Las lecturas del tiempo se volvieron incoherentes. «Campo de fase inestable», gritó Norak. «Nos estamos volviendo visibles en ciertos espectros». «Compensen», rugió Lazar. «Mantengan la integridad del casco». Durante un instante que pareció eterno, el Phantom fue arrastrado por la corriente del agujero de gusano, hasta que, de pronto, todo terminó.
El vacío se estabilizó. Los sistemas se reactivaron. Emergimos en espacio normal, informó el piloto. Lazar miró la pantalla y se quedó sin palabras. Frente a ellos se extendía una visión imposible. Una estación espacial colosal, tan grande que el Relentless parecía diminuta a su lado. Alrededor, cientos de naves patrullaban un planeta azul y verde que resplandecía bajo un sol amarillo. Por el primer emperador, susurró Tasia. No puede ser. Los sensores confirmaron lo impensable. 12.000 millones de habitantes en la superficie. Otros 3.000 millones en órbita. Energías en todas las bandas. Estructuras que cubrían continentes enteros. Lazar sintió que el orgullo ancestral del dominio se desmoronaba dentro de él. Un solo planeta, con casi tanta población como todo el imperio. Entonces, el campo de fase colapsó. «¡Nos detectan!», gritó Norak. Una luz azul envolvió al Phantom. Estaban inmovilizados, y en las pantallas apareció de nuevo el rostro sereno de Capitán Jackson. «Capitán Lazar, bienvenido al Sistema Sol, hogar de la Federación Terrana», dijo el humano con una sonrisa helada. «Los estábamos esperando». Lazar comprendió, con una mezcla de terror y respeto, la verdad. Los humanos no solo habían descubierto cómo vencerlos, también habían permitido que el dominio los siguiera. Todo había sido una trampa para demostrar quién controlaba realmente la galaxia. El dominio Sarn había encontrado el hogar de los dioses del hierro. El eco metálico de los pasos resonaba en la cámara de decisiones del dominio Sarn, una sala circular tan antigua como el propio imperio. Sus paredes estaban cubiertas de glifos tallados hace milenios, recordatorios de las conquistas que habían forjado 3.000 años de dominio galáctico. Ahora, sin embargo, aquel recinto de poder olía a miedo. La gran estratega Velar, la mente militar más brillante del imperio, se mantenía erguida ante el Alto Consejo, rodeada por hologramas que proyectaban las simulaciones más recientes de los enfrentamientos con los humanos. Una tras otra, todas terminaban igual: aniquilación total del dominio. «¡Imposible!», gruñó el alto canciller Chiron, su voz cargada de incredulidad. «¿Pretendes decirnos que esta civilización, que nadie conocía hace un ciclo solar, es capaz de destruirnos?» Velar no pestañeó. «No lo digo yo, señor. Lo dicen los hechos. Su flota aniquiló a la Gloria Eterna, deshabilitó 87 naves sin destruir ninguna, y neutralizó a la mejor tecnología del dominio como si fuera un juguete». Los murmullos crecieron entre los consejeros. Algunos golpeaban la mesa con los puños, otros intercambiaban miradas de furia y temor. El almirante supremo Jorn, ascendido tras la derrota de Beric, avanzó hacia el centro del círculo. Su tono era Rave contenido. El capitán Lazar confirmó la magnitud de su poder. «Los terranos poseen tecnología que supera la nuestra en al menos 2 siglos. Y no solo eso. Su mundo natal, el llamado Tierra, alberga más población que toda nuestra red de mundos combinados». Un silencio denso cayó sobre la sala. El canciller Chiron se apoyó en su trono de obsidiana, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y resignación. «¿Y qué propones, estratega? ¿Que nos arrodillemos ante ellos?» Velar respiró profundamente. «Propongo sobrevivir». Los murmullos se detuvieron. «Nuestros científicos calculan que desarrollar contramedidas podría llevarnos entre 50 y 70 años», continuó ella. «En ese tiempo, la Federación Terrana expandirá su influencia, liberará a los mundos que conquistamos, y finalmente, vendrá por nosotros. Entonces, atacaremos primero», interrumpió un consejero golpeando la mesa. «¿Con qué?», replicó Velar, su tono frío como el acero. «Ellos dominan formas de viaje que desconocemos, no usan agujeros de gusano, simplemente aparecen. No hay defensa contra eso». El canciller frunció el ceño. «¿Y qué alternativa propones, Velar?» «Negociar», dijo ella finalmente. La palabra cayó como una blasfemia. El consejo rugió de indignación. «Negociar con invasores, con aquellos que nos humillaron. El dominio no se somete». Velar esperó pacientemente hasta que el canciller levantó la mano exigiendo silencio. «Explícate», dijo él con voz baja. «La Federación Terrana no busca conquista sino orden», explicó Velar. «Nos han dado oportunidades de diálogo, han mostrado moderación. Podrían habernos destruido, y no lo hicieron.
Si realmente quisieran nuestra aniquilación, ya no estaríamos aquí. Antes de que el canciller respondiera, las puertas del consejo se abrieron abruptamente. Un oficial entró corriendo, rompiendo todo protocolo. Su eminencia, jadeó. Flotas terranas han aparecido en los sistemas centrales del dominio. Un murmullo de pánico recorrió la sala. ¿Cómo? Exclamó Jorn. ¿Dónde están nuestros detectores de portales? No usaron portales, señor, respondió el oficial con voz temblorosa. Simplemente aparecieron. El canciller se puso de pie, el azul de su piel volviéndose gris. ¿Qué tamaño tiene la flota? Al menos 30 naves. Entre ellas, su nave insignia. Y están pidiendo comunicarse directamente con el Alto Consejo. La cámara se llenó de un silencio sepulcral. Finalmente, Siron asintió. Muéstrenlos. El aire vibró cuando el holograma se activó. En el centro de la sala apareció la imagen de una mujer humana de cabello plateado y uniforme azul oscuro. Su voz era tranquila, su mirada firme. Saludos al Alto Consejo del Dominio Sarn. Soy la gran almirante Elizabeth Reyes de la Federación Terrana. Les pedimos disculpas por nuestra entrada inesperada, pero consideramos que una conversación directa es preferible a una guerra innecesaria. Han cometido un acto de agresión, escupió Siron. Invadir nuestro núcleo es una provocación. Reyes no perdió la calma. Si nuestra intención fuera invadir, canciller, esta conversación no estaría ocurriendo. Estamos aquí para ofrecer algo diferente. Una oportunidad de coexistencia. Los ojos de Velar se iluminaron. ¿En qué consiste su propuesta?, preguntó. Un tratado, respondió Reyes. Ustedes conservan su gobierno, pero deben renunciar a la esclavitud, a la conquista y a la opresión. Reconozcan la independencia de los mundos que dominan. A cambio, recibirán asistencia tecnológica, acuerdos comerciales y protección mutua. ¿Y si rechazamos?, preguntó Jorn, su voz un gruñido. Reyes mantuvo su mirada firme. Entonces no habrá una tercera oferta. Ya demostramos contención. No nos obliguen a demostrar lo contrario. La transmisión se cortó. El consejo entero permaneció inmóvil. Velar rompió el silencio. La decisión es clara, su eminencia. ¿Aceptamos o perecemos? El canciller Quisirón bajó la mirada, y por primera vez en siglos, el orgullo ancestral del dominio se quebró. Inicien las conversaciones, dijo con voz cansada. Que los humanos crean que han ganado. Pero el dominio siempre encuentra una forma de volver. Velar no respondió, pero en el fondo, sabía la verdad. Aquel día, el imperio más antiguo de la galaxia había caído sin un solo disparo.